Hola, estamos aquí otra vez en charlas de diseño, lo prometido es deuda. Jaime, no nos podemos quedar con la duda de que con tu doctorado. Sí. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros, pero he de contarles una anécdota. A ver. Estamos en 6, obviamente, ¿no? Yo en el 2015 dejo León, bueno, nos perdimos un poquito en la pista, luego ya con 6 nos encontramos nuevamente, y un día veo que tienes por ahí, que anuncias, ¿no? Que ya estás, no sé si eres candidato a doctora o ya estabas, Candidato a doctor, sí. ya tienes titulado el doctorado, ¿no? Un doctorado que ahorita nos contarás. Entonces yo te escribo, te digo, wow, felicidades, qué maravilla el doctorado, y me dijiste, tú tienes de alguna manera la culpa de que yo haya entrado por haberme puesto a trabajar o haber fomentado aquel encuentro y aquel trabajo con el tocayo, ¿no? Con Jaime Álvarez. Y de alguna manera yo empiezo también, entonces, bueno, pues sí me debe sentir culpable, pero también muy afortunada de haber sido de alguna manera partícipe en estas decisiones tuyas de doctorado, ¿no? Y luego me dijiste también hay algo extraño que nunca terminé de entender y que ojalá luego en privado me explicas, que me dijiste, es que tienes esa capacidad de gestión, esa capacidad no sé, como que soy vinculadora natural. Lo que sea que me dijiste, que me sentí media ofendida, pero ahora no, ahora te lo agradezco. No, era un elogio, en realidad era un elogio, no era... No, ahora lo entiendo, claro. Fíjate o sea, ciertamente, la manera en que nos vinculaste a mi tocayo y a mí fue muy interesante, porque igual, digo, ya te platicará él en su charla también todo su bagaje y lo demás, pero eres una persona que cuando nos juntaste, sembraste ciertas semillas de incógnitas para nosotros, o sea, nos retabas intelectualmente. Y entonces el diálogo de mi tocayo y yo era en relación a lo que tú habías dicho. Y entonces él me decía, oye, le entendí a Ceci que nos pidió esto y esto y Lo lo que otro. me dejo interés. Sí, sí. Lo que me dejo Por eso el elogio era de vinculadora. ¿Y por qué no me lo dijeron ahí? Oye, entonces Eras nuestra jefe y nos podías corregir. Sí. Inconscientemente te volví a poner al límite. Sí, sí, claro, porque además por un lado era entender a mi tocayo, que también es complejo, ¿no? Y tiene mucho. Sí, tiene un perfil bien interesante que ya también en su momento, como dices, lo veremos con él, ¿no? Muy interesante. Entonces, generar empatía con esas estructuras complejas, sí tiene su reto. Y entonces tú llegabas y nos decías, es que quiero tal cosa azul. Y Jaime y yo nos volteamos a ver, ¿cómo lo resolvemos si no podemos hacer esto, no? Y entonces entiendo Pero a yo él. como inocentemente se los pedía. Inocentemente, pero nosotros nos traías acá todos acelerados, ¿no? Pero fue muy enriquecedor porque de alguna manera, eso me permite a mí también como seguir buscando sus perfiles, ¿no? Porque obviamente pues yo era un bicho raro que no encajaba en el diseño, y si encajaba era en cuestiones tradicionales y que no podía hablar de otros temas con el gremio, ¿no? Entonces, por lo mismo, porque yo estaba metido en otras cosas. Oye, y que seguramente entonces, Jaime, con toda esa experiencia que traía de Japón y todo, obviamente que también se puso a cuestionarte 25,000 cosas, seguramente, no, ¿no? muchísimo, o sea, muchísimo, porque además oye, tocayo, culturalmente no entiendo esto. O sea, a pesar de que mi tocayo es mexicano, ya era demasiado tiempo el que había vivido en Japón, entendía los procesos de Japón, pero no los de México, ¿no? Y entonces era Claro. tratar de apoyarlo, y él hubo un momento en que sí entró en cierta crisis cultural, ¿no? Porque aunque tenemos mucha similitud con Japón, en cuestión de instituciones, procesos y demás, pues ya sabemos dónde Sí, claro, estamos, no, ¿no? estamos a distancia. Sí, claro. Por ejemplo, él no entiende por qué un diseñador en México tiene que hacer todo el proceso, desde el boceto, el prototipo y la fabricación del objeto. Él no lo entiende, porque en Japón el diseñador hace eso, el diseño, resuelve estructuralmente, genera un prototipo funcional o no, pero ese proyecto se lo llevan a un fabricante y el fabricante resuelve Claro, cosas. y tienen toda una línea bien estructurada de colaboradores y de Así es. asesores.
claro, Así es. son otras redes de trabajo. Exacto, son otras redes de trabajo especializadas que en México, como no existen, te vuelves todólogo. Y pues obviamente la calidad pues, pierde en algún punto, ¿no? Bueno, que fíjate que también esto da unas ventajas, porque yo me acuerdo de los primeros chicos de la UNAM que me tocó conocer, que viajan al extranjero, sobre todo Europa, ¿no? Decían, bueno, pues vamos a la escuela y nos dicen, ¿y quién sabe hacer la maqueta? ¿Quién sabe bien? Y el mexicano levantaba la mano, ¿no? El chavo de la UNAM. Bueno, y aquí la parte de Sí, claro. investigación, que aquí corre y hay otra investigación. Oiga, es que urgen los bocetos, quiero ver. Bueno, ¿y ustedes hacen todo? Es que en México hacemos de todo. El diseñador Sí, sí, multifuncional, de sí. alguna manera. Este perfil latinoamericano, porque no vamos a hablar exclusivamente de México, sino que es el perfil del diseñador latinoamericano, ¿no? Multifuncional. Uh-huh. Multifuncional, exactamente. Digo que esa parte sabemos que es también una ventaja competitiva dentro del gremio, porque entonces viene este tema de es que son bien inventivos y resuelven cosas. Pues sí, porque de alguna manera vemos el todo, ¿no? Y lo resuelves como sea, mal que bien, pero lo tienes que resolver, ¿no? Entonces, Cuidas los dineros además, por favor. además, ¿no? Y a partir de esos retos intelectuales que nos ponías y de haber dialogado con Jaime y realmente haber hecho una muy, muy buena amistad, pero también una forma de trabajar, pues ya salgo del TEC, sigo con mis cosas y yo ya venía buscando un doctorado porque ya era mucho el llamado hacia la ciencia, ¿no? Entonces, no encontraba. Buscaba en Monterrey, buscaba en Guadalajara y demás. Y de repente, yo en ese momento estaba dando clases en la Universidad Iberoamericana, y fíjate, irónicamente, en la Ibero yo duré 9 años, pero siempre dando clases en las carreras de administración, no en las de diseño, Wow. ¿no? Entonces, innovación de negocios, innovación de producto, finanzas, bueno, cosas así. Y un día abren, o sea, para esto, como un contexto social de aquella incubadora del 2000, para el 2014, 2015, ya habíamos pasado por redes tecnológicas, habíamos pasado por las incubadoras de las universidades y después se abrieron parques de innovación, ¿no? Donde las universidades tendrían que mandar los proyectos o a los emprendedores para generar productos y cosas así. Y entonces en Guanajuato se creó en los últimos 20 años todo un ecosistema de innovación, ¿no? Entre instituciones y programas y cosas así, ¿no? Y pues yo lo vi desde el surgimiento a partir de esta incubadora del CIO, ¿no? Y entonces, la Ibero en el 2014 anuncia que viene la segunda generación de una maestría en innovación. Dije, bueno, pues yo no hay doctorado, pues entonces me voy a aventar la maestría en innovación porque es lo que he estado haciendo y pues ya le doy como Que ya seguimiento. tenía la maestría de administración. Ya tenía la maestría en administración, sí, y ahí ya estaba titulado y todo el rollo, que justamente la tesis de la maestría de administración de negocios diseñé una herramienta administrativa para control y monitoreo de los proyectos. Y lo verifiqué y lo validé y lo ejecuté en el CIO, ¿no? O sea, regreso otra vez al CIO, evalúo todo un año de todos los proyectos que llegaron ahí a petición de ellos y entonces lo que hacía mi herramienta administrativa era designar si era asesoría, consultoría especializada o realmente un proyecto de innovación. Y eso le permitía al centro de innovación y al centro de investigación tener, no perder tiempos ni presupuestos ni nada en proyectos que no se daban, ¿no? Porque llegamos a la conclusión que de 100 proyectos que llegan a un centro de investigación para que les den el servicio, solo 2 requieren presupuesto federal y cuando ya tiene el presupuesto, el empresario se raja. Entonces dije, Ah, no, caray. siempre ya no. Entonces, en ese inter, el centro de investigación ya perdió 6 meses. Claro. Entonces, a través de esta herramienta No, administrativa, estas deserciones, no seguir, seguramente es mucha la ignorancia, mucho el desconocimiento, mucho el miedo.
Creo que la problemática que tenemos, la burocracia, ¿no? Esta tramitología que sabemos que es agotadora y agobiante, y que si no tienes un buen consultor, si no tienes un buen asesor, si no tienes esa persona que te genere confianza, te lleve de la mano, dices, ay, mejor no me meto, ¿no? Mi abuela decía, ¿qué te andas metiendo en pingas? ¿Qué te metes en broncas que no tienes? Y creo que es mucho de la cultura mexicana, pues nos frenamos, entonces pues mejor me sigo como estoy hasta ahorita y me evito todo este camino, todo este viacrucis finalmente, ¿no? Sí, entre eso, y sabes qué otro factor también había, el hecho de decir que lo estoy haciendo, pero no lo hago, ¿no? Porque le decía, oigan, pues ya tenemos el 1,000,000 de pesos o los 3,000,000 de pesos, y como es un programa que va a 50 y 50, pues necesita usted meterle dinero también. Ah, no, yo creí que me iban a regalar el dinero. Oiga, ¿cómo que regalar el dinero? Pues estamos viendo una convocatoria que Una tiene, inversión conjunta, claro. claro, o sea, hay reglamentación para acceder a estos fondos. Ah, no, entonces ya no quiero nada. Y entonces, pues ahí me voy realmente ya a un tema muy específico que se vive en el tema de la ciencia, ¿no? Y el desarrollo tecnológico. Total que hago mi tesis de maestría con esta herramienta, la valido en el Centro de Investigación Óptica, y entonces dije, bueno, pues me aviento la maestría en innovación y ya con eso le doy más certidumbre a lo que estoy haciendo en la empresa, ¿no? El primer día de la maestría de innovación, como niño bonito hasta el frente, con mi lápiz nuevo y todo, ¿no? Uy, Llega, yo como si. sí, 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 llega el director del área de investigación de la IBER, el doctor Héctor Vargas, Gómez Vargas, y presenta un doctorado, bla, 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 no sé qué dijo, ¿no? Y las líneas de investigación son psicología, ciencias sociales y desarrollo tecnológico. Es lo único que escuché. Dije, si tiene una línea de investigación, desarrollo tecnológico, y es lo que yo he estado haciendo, este doctorado es para mí. Ni siquiera Me supe cambio de qué. salón. Sí, no, después se sale el doctor Héctor Gómez Vargas, ¿no? Y me salgo atrás de él. Llego a administración y me doy de baja de la maestría. El primer día, ¿no? Claro, Entonces, oye, sí, ya estaba diciendo que había doctorado, claro. ajá, entonces le dije, yo quiero un doctorado. Y me dicen, estás loco. Piénsalo. No, no, quiero el doctorado. Nos vemos en 2 semanas porque estoy ocupado, ¿no? Me hace la entrevista, y me dice, bueno, aquí hay un proceso. Primero me tienes que escribir un anteproyecto, lo evaluamos y después te decimos si le entras. O sea, si Claro, nosotros determinamos que entres, ¿no? O sea, no es de que ya me inscribo y se acabó. Hay un comité de evaluación que va a decir si funciona o no funciona. Bueno, está claro. bien. Y entonces, mi protocolo o mi tema de investigación era medir los últimos 30 años del desarrollo tecnológico del gobierno del Estado de Guanajuato para determinar si realmente había un impacto y beneficio social. Y esto mucho y en relación de todo lo que yo ya había vivido desde el CIO, la incubadora, las redes tecnológicas, los proyectos, bla, bla, bla. Traía mucha Claro. información. Llega el primer, digamos que el primer cuatrimestre y todo el rollo, y como hasta el segundo o tercer cuatrimestre me entero que el título del doctorado, o sea, era Ciencias de la Complejidad, Interdisciplina y Ciencias Sociales. Entonces, viene un doctor, el doctor Eligio Cruz, que en ese entonces estaba como director del centro del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y nos explica qué es la complejidad. Y ahí me vuela la cabeza, ¿no? Y entonces dije, yo quiero eso. O sea, es realmente la ciencia que está padre, ¿no? Las ciencias de la complejidad relativamente tiene poco que se creó, surge o deriva de este tema de la teoría del caos, ¿no? De los años 20, 30, 1920, 1930, y ha ido derivando en este tema de las ciencias de la complejidad. Entonces, y lo explico de alguna manera, voy a dar un ejemplo, una analogía. Supongamos que tenemos un conjunto habitacional, un clúster de 20 casas,
donde habitan Ujú. familias jóvenes con 2 hijos, con una alberca, ¿no? Al centro. Y entonces ese clúster tiene una dinámica. En la mañana, si los niños van a clase, el fin de semana todo el relajo al lado de la alberca, las parrilladas y demás. Y entonces ese clúster, todos están interactuando, generan basura, generan todo, pero están dentro de ese clúster. Y al lado es probable que haya otro clúster con otras 40 casas, pero ahí son gente retirada de 50, 70 años, ¿no? Que ya no hacen ruido, que a las 7 de la noche ya Claro, están en con sus otra casas. dinámica de vida. Ajá. Así es, generan residuos, pero no son iguales que el clúster de al lado, pero que cuando salen los dos del clúster, hay un punto de unión, ¿no? Y entonces son dos sistemas que interactúan, pero que a su vez dentro de cada sistema están conformados por componentes que no los puedes dejar sueltos. Y entonces, las ciencias de la complejidad lo que te ayuda es a delimitar un sistema, aunque sabemos que está interrelacionado con otras cosas, y estudiar lo que sucede en el sistema, ¿sí? Y si lo llevamos a otro nivel, es, ya sabemos qué problemas hay, pero como ya lo sabemos, sabemos cuál, o sea, podemos seguir cualquier método y vamos a llegar a la respuesta. Pero si nos quedamos con un grupo de cosas que no conocemos, esa es la incertidumbre. Y entonces el complejólogo estudia la incertidumbre de estos sistemas complejos. Y te pongo otra analogía, ¿cómo verlo? Tú tienes un rompecabezas de 10,000 piezas. Y entonces tú seleccionas, ¿no? Primero selecciono todos los que tengan filo recto porque esas son las orillas del rompecabezas. Claro. Entonces los clasifico, ¿no? Y luego por color. Pues clasifico los verdes, los rojos, los morados y demás. Ujú. Y después de que clasificaste va a haber un puñado de piezas que no conoces, que no sabes cómo clasificarla Sí, porque no aparentemente tiene... no tiene educación, claro. Así es, ese puñado de piezas es justamente lo que no sabemos del problema. Esa es la incertidumbre. Bueno, pues los complejólogos trabajamos en esa incertidumbre para saber qué es lo que va a emerger de ahí. Y entonces, Oye, seguramente entonces estoy pensando que ahorita ante esta pandemia, ante este confinamiento, ante esta situación, deben de tener mucho trabajo. hoy, No sé, te voy a decir estoy otra cosa. pensando, Sí, lo porque que son pasa, o sea, sí demasiadas hay las mucho trabajo. incertidumbres que tenemos ahorita, pues como humanidad, como sociedad. Sí, no, completamente. Porque, por ejemplo, Donald Trump es una emergencia. O sea, después de ver todo el sistema económico, social de Estados Unidos y político que viene con unas tendencias, de repente surge este personaje hilarante llamado Donald Trump Que y ¡pum! aparentemente nadie quería, que aparentemente no tenía ninguna posibilidad de ganar, que Así es, aparentemente no tenía nada que estar haciendo ni como candidato, pues, ¿no? así es. Esos son los ejemplos de una emergencia en los aspectos sociales, ¿no? Y lo llevas a cualquier nivel, ¿no? Entonces, hoy, las ciencias de la complejidad, el método científico, los últimos 10 años ya no estaba resolviendo problemas. Se había vuelto un método perfecto para documentar lo que sucedía y ni siquiera le llamamos la realidad, ¿no? Porque pues ahí cada quien, hay un tema de realidad muy profundo en filosofía de la ciencia que hoy la realidad no existe, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces el método científico solo estaba documentando perfectamente la situación. Hoy es a través de las ciencias de la complejidad que se están resolviendo los problemas de economía, de matemáticas, de la física, de partículas, de cualquier materia que tú quieras, ¿no? Y entonces, para mí me lleva de manera apasionante a la ciencia y obviamente a la interdisciplina, ¿no? Porque entonces si vamos a hacer un proyecto, puede ser de tecnología, ¿no? Y te puedo decir, oye, es que yo quiero llegar a tener en mi sitio web inteligencia artificial. Bueno, sí, pero ese es el top de la tecnología. Hay tecnologías intermedias que te pueden ayudar primero a hacer más pequeña la brecha y que seas más Ujú. eficiente y que seas más rentable y todo este tema, ¿no?
seguramente estas opciones se plantean también a partir desde donde estás parado, qué es lo que tienes a tu alcance, qué habilidades, en qué te falta profundizar, etcétera, para tener certeza de los pasos que vas a ir dando. Claro, y sobre todo el tema de con quién colaboras, ¿no? Buscar esos nodos en esta red, que fíjate qué interesante, porque ahora que hablamos de las redes sociales, ¿no? El networking, el no sé qué. Digo, estas redes es eso, finalmente cada quien venimos siendo nodos, venimos siendo puntos de contacto. Ahora por eso te agradezco tanto eso que digas que soy vinculador. Sí, no, y además, hoy lo vemos como las redes sociales, sí, son redes sociales digitales. Nuestras abuelitas tenían las redes sociales con las señoras de la cuadra haciendo la tanda. Redes sociales, La ¿eh? tienda de abarrotes, claro, que Tienda se de vuelve abarrotes, claro, sí, sí, por claro, supuesto, claro. claro. Pero si nos vamos todavía hacia atrás, hay una ciencia que se llama la ciencia de grafos, que se crea en 1600, si no recuerdo, y había un pueblo en Francia que tenía 6 ríos, y entonces el rey dijo, o sea, decía, este es un lugar estratégico, quiero saber cómo le voy a hacer para entrar a la ciudad, conquistarla, pero tiene 6 entradas, 6 posibles entradas. O seis Y, salidas, según se vea, ¿no? ajá, y ahí este matemático desarrolla la teoría de grafos. Ese problema en especial era, pues es que no hay manera de que las seis salidas estén bloqueadas, así es que tiene que ser por este y este. Hoy, en ciencias de la complejidad, una de las ramas que se aplica para estudiar los fenómenos o el sistema complejo es la teoría de grafos, una de tantas, ¿no? Y entonces, cuando hablas de ciencias de la complejidad, hablas de computación, pero hablas de ciencias de grafos, pero hablas también, por ejemplo, si vamos a sociología, ingeniería social, y vas metiendo la interdisciplina, y tiene que funcionar todo, ¿no? Entonces, Wow, justo, qué interesante porque finalmente el diseño no está ajeno, pues el diseño en algún momento tiene que caer dentro de este ámbito de la transdisciplina. Y sobre todo porque el diseño sigue siendo el responsable de la generación de productos, de servicios, bueno, se lo del diseño arquitectónico en particular, bueno, pues esta parte de la materialización, ¿no? En la arquitectura, en los espacios, de la urbanización de las ciudades, y que ahora con esta situación, por ejemplo, la pandemia que nos plantea, yo se lo hablo con mis alumnos de arquitectura, a partir de este aprendizaje que nos tiene que dejar la pandemia y el confinamiento, cómo tenemos que dar respuesta a estas nuevas arquitecturas, a este nuevo urbanismo, cómo van a ser ahora las relaciones sociales. Hace un año todavía fui aquí, ¿no? Al carnaval del pueblo, bueno, no pueblo, de aquí de Manzanillo, y ahora, bueno, simplemente eso ya parece que son cosas del pasado. Así sí, como tú dices, este señor que establece una regla, unos principios en 1600, bueno, pues parece ser que lo que hacemos en diciembre del 19 o enero del 20, ahorita ya es cosa del pasado. El otro día me preguntaba a mi hija, oye mamá, ¿y las Olimpiadas y el Mundial y todo esto seguirán siendo, van a ser igual o ya se cambia el formato? Este, creo que efectivamente esta transdisciplina, pues tiene mucha chamba, porque no sé qué va a pasar. O sea, y aparte hay muchísima chamba. otro de mis cuestionamientos es, ¿qué va más rápido, la ciencia con estos descubrimientos y con estos planteamientos o la sociedad que va a... O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va más rápido? Lo que pasa es ¿O qué que va más lento? No sé cuál es la pregunta. lo que va más lento es la ideología social. Hoy tenemos una sociedad empujada por el mercado, per se, pero lo que le falta a ese mercado capitalista es justamente una filosofía. O sea, ¿qué Perdón, queremos ser? regrésate a la respuesta porque me entró ahí una llamada y ya no te escuché. Por favor, no Ah, me quiero quedar con la... te decía que lo que va más lento es la sociedad, porque hoy no hay una ideología que nos marque hacia dónde, ¿no? Hoy la sociedad está, o quien le está marcando el paso es el tema de la economía, ¿sí? Y el capitalismo, ¿no? El capitalismo nos permite que cada uno tenga sus creencias y entonces tú vendes una ropa de carnaval y hay 20 personas que te compran, ¿no? Se casan con tu idea y te compran. Pero ese mismo capitalismo le permite a Elon Musk que nos venda la idea de que tenemos que ir a Marte
y pues hoy es el hombre más rico del mundo porque todo el mundo le está dando dinero para que nos lleve a Marte, ¿no? Y entonces pareciera que esta ideología social pretende o le cree más a un niño escapista, que es Elon Musk, que a ti, que pudiera ser enaltecer las costumbres del carnaval, ¿no? De la sociedad ahí de Manzanillo. Y entonces lo que nos falta es eso, una ideología de sociedad. ¿Qué queremos ser como sociedad? Y ahí es donde se complican las cosas, porque cada quien trae su rollo independiente, ¿no? Y el tema, Y si aparte lo en este vemos momento, no, no, perdón. si lo vemos también en esta otra parte o sea, si nos enfocamos en el diseño de todo este conjunto llamado sociedad y tecnología y demás, el diseño sigue siendo comunicación y sigue siendo ese objeto de enlace y de articulación con las cosas, ¿no? Yo tengo que comunicar, tengo que hacer espacios más amigables y entendibles y transitables. Y entonces nuestra profesión como diseñadores, arquitectos o artistas está en forjar el vínculo con lo que sea que se materialice, ¿no? Ya sea irnos a Marte o ser autómatas o robotizados, ¿no? Porque también vamos para allá, para el transhumanismo, donde pues sí estamos creciendo en una vida, en un promedio de vida más largo, pero nuestro sistema físico no ha evolucionado tan rápido y entonces ya tienes 30 y ya te crujen las rodillas, ¿no? Pero ponme unas biónicas y no pasa nada. Me aguanto ahí otros 40 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿Hasta dónde sigo? Qué ¿Hasta dónde? interesante, fíjate Jaime, qué interesante, porque estamos en un momento, por ejemplo, yo que estoy también en el ámbito de la ergonomía, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas líneas del diseño que siguen creyendo firmemente que cuando se resuelve la antropometría, es decir, las medidas corporales, el problema está más que resuelto. Hay otras, las líneas cognitivas, que dicen, ya la antropometría sale sobrando, ya no importa ni siquiera el contacto humano porque ya no existe, ahora ya es un contacto cognitivo, ahora es un contacto a partir de las percepciones, del conocimiento, esta digitalización, ¿no? Lo que estoy entendiendo entonces es que estamos viviendo mundos alternos, es Sí, digitales, claro. pero por otro lado muy virtuales, por otro lado estamos, y tenemos que aprender entonces a brincar de un escenario a otro sin mayores complicaciones y sin decir, es que eso no lo entiendo, es que eso no es para mí, es que, ay, no sé, creo que hasta las brechas generacionales se van a empezar a hacer más cortas, pues, ¿no? Perdón, ¿qué Más, decías no, tú? no creo que más cortas. Hay algo que te voy a platicar y ya acá como sociólogo, es la primera vez en toda la historia de la humanidad que hay 5 generaciones cohabitando el mismo planeta. La primera vez, ¿no? Hace 100 años solo había niños y adultos, punto y se acabó, ¿no? Los niños se A tenían eso que me vestir refiero con con más un cortas. short, Ajá, ajá. sí, pero hoy tenemos a los niños, tenemos a los adolescentes, adolescentes jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, jóvenes maduros, adultos mayores y adultos en plenitud. Chaburruco, por favor, los chaburrucos. Sí, sí, sí. ¿No? Claro, yo también lo estoy viendo en las teorías de la psicología, en la que, bueno, acabo de leer una nueva teoría, ¿no? En la que Erickson divide 8 etapas del nacimiento a la muerte, estas 8 etapas, y dice, de 50 o 60 más, ya estás en el proceso de vejez, y yo digo, espérame, o sea, yo siento que Calma, apenas estoy empezando a vivir, ¿cómo que ya me quiero mandar a la fila al último vagón? Claro que no. claro. Digo, en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo contigo con la evolución de la ciencia y con que somos generaciones más cortas, pues en el sentido de decir, yo veía a mi abuelita a la edad que tengo yo seguramente hoy y decía, uff, o sea, ¿cuántos años ha vivido? Ahora no es cierto, el tiempo se nos está haciendo tan corto. Sí, sí, Sigmund Bauman habla de la sociedad líquida y es justo esto. Estamos en un frenesí. La enfermedad psicológica del siglo XX es
pues no sé si llamarle la histeria, pero sí esta parte La ansiedad, el estrés. la ansiedad es completamente parte de esto, y hoy los dispositivos digitales en el ser humano anterior a los 10 años está generando sociópatas, porque está desvinculando a las nuevas generaciones con la siguiente, y entonces en cuanto ellos llegan a los 20, 30 años y hay un factor social que los presione, ese sociópata que no quiere lidiar con el mundo porque así creció, lo presionas poquito y entonces va a empezar pues Truena. a desquitarse con la sociedad, ¿no? Claro, y estamos viendo, perdón, estamos viendo entonces en este momento, por ejemplo, niños con poca resiliencia, niños con poca tolerancia a la frustración. Sí, estamos desesperados. Hoy día Google nos está enseñando con que 3 minutos, o 3 segundos, perdón, y no sale la respuesta, te cambias de buscador porque entonces ya no funcionó. Eh, sí, creo que estamos en un momento verdaderamente álgido en muchos sentidos. Tenemos que tomarlo con la mejor de los ánimos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Jaime, me angustia que el tiempo se nos está yendo, ya se nos fueron estas 3 sesiones. ¡Wow! Yo tengo mucho que platicar. ¿Qué te parece que en un futuro no lejano nos aventamos una charla, pero específicamente hablando de estas ciencias de la complejidad y de lo que está pasando en este momento? Hoy día, estas 3 sesiones, esta semana, bueno, dedicada a ti, a tu trayectoria, cosa que me encantó. Pero bueno, hagamos el compromiso de hablar en Sí, particular y a ver si alguien aquí de los seguidores que tenemos aquí en la página de Facebook, pues deja ahí alguna duda, algún mensajito, algún tema que quisiera que tratáramos contigo. Y bueno, pues abrimos un espacio, ¿no? ¿Qué te parece? claro que sí, yo con gusto, en el momento que me invites, yo estoy puestísimo. Hay mucho que platicar del diseño aplicado hoy a la ciencia o al futuro. Te doy un ejemplo rapidísimo. En el 2004 había un sitio diseñado en Flash muy futurista, que todos los diseñadores queríamos hacer eso, ¿no? Porque las interfaces eran maravillosas, ¿no? Bueno, pues justo el diseñador de esa interfaz, que ya desapareció la página y todo, porque quedó obsoleto el Flash, el diseñador de esa interfaz diseñó los gráficos y la interfaz de la cápsula Dragon que lanzó el año pasado SpaceX para mandar los astronautas a la Luna. Entonces, esa evolución del diseño de una pantalla digital, web y demás en el 2004, en el 2018-19 ya es parte de la Una tecnología realidad. visual de una era espacial, ¿no? Entonces, hay mucho que practicar por ahí, hay mucho que el diseño ha evolucionado en muchos aspectos, pero sobre todo sigue teniendo ese significado y sigue siendo el enlace y el engrane entre la sociedad y el ser humano y todo lo que tenga que ver con su entorno, ¿no? Oye, otro tema que también sería interesantísimo platicar contigo es lo que decíamos el otro día en la llamada telefónica particular que hicimos, pues, hablando cómo el mercado digital ha evolucionado a unos ritmos impresionantes. O sea, es decir, esta pandemia nos está llevando a lugares y por senderos que ni siquiera nos hubiéramos imaginado hace un par de años, ¿no? Y está vinculadísimo lo que es el diseño gráfico, sobre todo en esta parte del diseño, en la comunicación humana, el cómo nos vamos a seguir comunicando ahora, porque esto de la virtualidad ya llegó para quedarse, o sea, ya no se va, Sí. ya va a ser esto una parte habitual, ¿no? No, y quien quiera regresar al pasado, como idealizándolo o romantizándolo, entonces no entendió ni aprendió nada de esta pandemia, ¿no? Porque esta es la primera de muchas que se visualizan, ¿no? Por cómo estamos. Pero no es para el terror, sino es para cómo nos adaptamos, ¿no? No, y aparte, digo, creo que hay personas que lo han pasado mal, bueno, deseamos que de veras ya como enfermedad, pues ojalá que no hubiéramos pasado ni tenido que vivir Sí. estas situaciones de veras tan dolorosas y que económicamente también no nos han afectado tanto, ¿no? Pero sí, como dices, son aprendizajes, son enseñanzas, y pues saquemos lo mejor de esto, pues. Sí, yo creo que siempre tenemos que estar positivos, siempre va a haber un positivo y un negativo. Hay que enfocarnos en lo positivo, ¿no? En evolución. Al final del día el ser humano ha avanzado porque se adapta. Y bueno, pues Claro. yo creo que lo más maravilloso es que estamos viviendo en esta época
que todo esto lo tenemos y lo estamos viviendo y lo debemos de gozar, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información, tanto acceso a la información, tantas posibilidades de desarrollarnos, y creo que eso es, o sea, quien quiera experiencias, pues, tiene un abanico impresionante para Claro, tomarlas de donde sea, ¿no? ahí está. Oye, y lo más impresionante es que todo está al alcance de un teclado, ¿no? O sea, el Sí, mundo está hoy tan pequeño o tan grande como la distancia que tengas hacia un teclado y hacia un monitor. O sea, sí, creo que en ese sentido estamos de veras en un momento de ruptura. y ha evolucionado, y regreso y tomo el tema del diseño, la comunicación gráfica o lo demás, donde antes generabas un mensaje. Hoy estamos hablando de metamensajes y otros niveles de conciencia en función al mensaje que Ujú. generamos, ¿no? Entonces, por ahí también les platicaré de algunos de mis compañeros que hicieron tesis de complejidad hablando del diseño gráfico, que es muy impresionante, y más en temas digitales. Ok, perfectísimo. Entonces lo dejamos como compromiso, Jaime. No nos Sí, despedimos. Muchísimas gracias de veras porque estas charlas, estos días que hemos estado aquí contigo, hemos aprendido mucho y sobre todo, bueno, qué placer y qué maravilla volver a encontrar contigo, con uno de mis cuates que hizo por allá en el Bajío, ¿no? Donde José Alfredo Jiménez dijo que la vida no vale nada. No es cierto, José Alfredo estaba equivocado. estaba equivocado. Creo que andaba borracho. Este, Seguramente. Jaime, te mando un abrazo, tototote. Mil gracias. Y pues aquí seguimos en temas de diseño. Gracias, Ceci. Listísimos y Muchísimas pues gracias por la para la que invitación y venga. que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye.